Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy, pero antes de comenzar quisiera mencionar algo. Hermanos, nosotros como iglesia, como congregación de Iglesia Cristiana de Cortázar, la iglesia se sostiene a través de las ofrendas y hemos visto cómo muchos han dado más allá de sus fuerzas. Así que antes que nada, pues agradecerles porque llevamos 4 meses, marzo, abril, mayo, junio y ahora el mes de julio sería el 5º mes. Así que hermanos, les invitamos sobre todo a aquellos hermanos que no han ofrendado durante estos 4 meses, que lo hagamos porque es la única manera y es la única forma de poder extender la palabra en esta ciudad. Nosotros queremos continuar en este lugar. Pero si no es posible, hermanos, no nos vamos a afanar, seguiremos predicando el Evangelio, quizá no sea en este lugar o sea en otro lugar, pero la palabra de Dios tiene que permanecer y se tiene que extender. Así que vamos a orar para dar comienzo a nuestra enseñanza del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos nuevamente, Señor, estar aquí en este lugar, estar de pie. Sabemos, Señor, que es por tu gracia y tu misericordia por el cual nosotros lo podemos hacer, no es en nuestras fuerzas, es por tu Espíritu Santo quien nos muestra y nos guía para llevar tu palabra, Señor. Gracias también te damos por aquellos hermanos que han hecho, Señor, llegar sus ofrendas fielmente, Padre, y eso habla del temor y de la responsabilidad que tienen para poder estar en esta ciudad, pero sobre todo, Señor, que saben lo que tienen que hacer. Asimismo, oramos por cada uno de los que no tienen trabajo o de los que están enfermos. Y Señor, te pedimos que hoy, en esta mañana, tú nos guíes bajo tu palabra, bajo tu espíritu, para que esta palabra o este mensaje del día de hoy pueda penetrar nuestros corazones y podemos ejercitar lo que hoy aprenderemos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, continuamos con nuestra serie que tiene como título Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que está siendo tomada del libro de Eclesiastés, y hoy es un tema muy importante para que tú y yo lo llevemos a cabo. Y hoy tocaremos el capítulo número 9. Este capítulo nos enseñará de cómo vivir de la mejor manera en esta vida que es tan efímera y que es tan corta, sobre todo con nuestra esposa, con nuestra familia, pero también cómo enfrentar cada situación que nos enfrentemos en esta vida y, por qué no, también cómo enfrentar la muerte. Solo recordemos que la muerte tarde que temprano nos va a visitar, así que mientras tengamos oportunidad, vivamos de la mejor manera y seamos sabios de cómo sobrellevar las cosas buenas o malas según se nos vaya presentando. Quizá te preguntes, bueno, ¿por qué tanto afán de la muerte? ¿Por qué de eso habla Eclesiastés? Los temas que nosotros estamos tomando es precisamente tomando como guía este libro para poder entender más el sentido de la vida, pero también el sentido de la muerte. Hay quienes en esta vida les va como en la rueda de la fortuna, les va muy bien, excelentemente bien, regular, pero a otros muy mal. Y estoy hablando en cada etapa de la vida. Hay quienes que no soportan lo que están pasando o de lo que están viviendo. Hermanos, gracias a Dios que el Señor nos alcanzó y ahora podemos aprender a vivir de la mejor manera. También hay quienes nacen con una buena estrella, pero también hay quienes nacen estrellados. Hay quienes se esfuerzan en hacer el bien cada día, llevando su vida en obediencia a la palabra de Dios, siendo transformados y renovados en el Espíritu Santo. Pero otros, por su necedad y negligencia, llevando métodos alternos de superación o bien retiros, según ellos, espirituales, queriendo solucionar sus problemas, ni cómo ayudarles para que les vaya bien o mejor en esta vida. Es por eso que nuestra única guía y exclusiva es la palabra de Dios. Esto que te acabo de mencionar es para los creyentes y para los no creyentes. Dicho de otra manera, para los injustos y para los justos. Así que aprovechemos el tiempo para dar
lo mejor de cada uno de nosotros. Hermanos, la vida al lado de nuestra esposa o bien de nuestra familia es muy compleja. Y si cada uno de nosotros platicáramos la situación que estamos pasando o situaciones que ya pasamos, realmente todos nos pondríamos a llorar. En cierta manera o en cierto tiempo, la vida a veces no nos ha tratado muy bien, por decirlo así. Hermanos, tenemos que estar preparados para todo aquello que nos acontezca. Así que el tema de hoy, quiero aclarar, es para los que ya estamos casados. No importa si tienes meses o años o muchos años de casado. También para aquellos que tienen planes de casarse, porque ya hay personas que tienen una fecha ya señalada, faltan días o meses, pero también para aquellos que algún día se van a casar. Y estos consejos que el predicador Salomón hoy nos va a dar o nos va a enseñar, los debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios los usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagamos toda buena obra, así que debemos de comenzar, sobre todo en nuestra casa. Pero vayamos al texto central de la predicación. Cada capítulo que hemos estado llevando lo hemos hecho de manera sistemática, pero hoy estos consejos que hoy hablaremos en este capítulo 9 serán de mucha importancia y esperemos que cada consejo lo apliquemos en nuestra vida. Y este es un buen consejo y lo debemos de considerar y le debemos de dar importancia. Todos los consejos, quizá tú has tomado un buen consejo, todos son importantes, así que hoy, en este día, este capítulo 9, sin lugar a duda, es un buen consejo para cada uno de nosotros. Y vayamos a Eclesiastés, capítulo 9, verso 9, que es donde empieza nuestra enseñanza del día de hoy. Nos dice, goza de la vida con la mujer que amas. Es muy buen consejo que tú y yo, como hombres casados, debemos de considerar, gozar nuestra vida con la mujer que amamos. Y sigue diciendo el predicador, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Verso 10, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, esto es, en la muerte o en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos, nuevamente Salomón nos sorprende con su sabiduría y nos cuesta trabajo entender este consejo de parte de Salomón, sabiendo, porque cada uno de nosotros sabemos lo que sucedió en su vida de manera personal. Ahora es bueno escuchar un consejo de alguien que ya tuvo una vida por delante y ahora Salomón nos los quiere enseñar. Hay un dicho aquí en México que dice, nadie experimenta en cabeza ajena, así que sin duda alguna será un buen tema el día de hoy. Pero ¿por qué Salomón da este consejo de gozarte de la vida con la mujer que amas? Todos sabemos que Salomón tuvo 1000 mujeres y por lo que está diciendo Salomón, él no estuvo satisfecho de haber tenido tanta mujer. Y ahora nos da este consejo, que nosotros amemos a la mujer y nos gocemos con ella. Ahora, no te atrevas a dar un consejo a los demás si primero no te esfuerzas en estar mejor tú. Y si vas a escuchar un consejo, debes primeramente de saber de quién viene. Hermanos, quien nos puede instruir en la mejor manera de un consejo, sin lugar a duda, es Dios. Y mucha gente quizás se pregunte, bueno, ¿y cómo le hago para que Dios me dé un consejo? Cuando tú te acercas a pedir un consejo, te acercas con alguien que tú le tienes confianza o tienes cierto afín con la persona. Lo mismo sucede con Dios. La única manera de que Dios te pueda dar un consejo es estar cerca de Él, estudiar su palabra, meditar su palabra, escudriñar su palabra, pero sobre todo tener temor de Dios.
Ahora, los consejos que Dios nos da son consejos conforme a su preciosa voluntad. Y quizá alguien, viendo tu situación, te considera y te da un mal consejo que en realidad no te va a ayudar a nada. Así que vamos al Salmo 16:7. Este salmo fue escrito por David, padre de Salomón. Hermanos, debemos de poner mucha atención a este salmo que vamos a leer, porque de ahí viene el bienestar y de la manera en que nosotros queramos vivir. Te repito, hay personas que quizá tú puedas recibir un consejo o estén dispuestas a darte un consejo, y es bueno que haya personas, pero sin lugar a duda el mejor consejo viene de parte de Dios. Salmo 16:7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Verso 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Verso 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Hermanos, el mejor consejo que nosotros podemos tomar viene siendo de parte de Dios. Ahora, si yo pido un consejo a Dios, Dios me da el consejo y yo no lo hago, cuidado. Porque recuerda que el Señor no se complace con los insensatos. Nosotros no podemos ser negligentes cuando escuchamos el consejo en la palabra de Dios y después no hacerlo. Nos estamos enfrentando a un gran problema. Por eso David dice en el verso 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Seguramente Salomón tenía el conocimiento de lo que escribió David su padre. Hermanos, no solamente estamos aprendiendo de Salomón, sino también de David. Así que busquemos el consejo de Dios. Así que el predicador en este capítulo 9, verso 9, nos está diciendo: vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te ha dado debajo del sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Así que, hermanos, vivamos feliz con esa mujer que amamos, porque tú la escogiste. Pero lo que me llama mucho la atención es que dice Salomón, todos los insignificantes días de tu vida. Lo que te está diciendo Salomón, o nos está diciendo, que la vida es muy corta para que podamos vivir con ella. También nos está diciendo el predicador que la esposa que Dios te dé la recompensa por tu esfuerzo. La esposa en ninguna manera es un estorbo o una carga o una cruz. Hermanos, si nosotros no entendemos estos principios, siempre será una carga vivir con una esposa. Como muchos así lo han considerado. Mucha gente considera que estar con su esposa es una carga o es un castigo, cuando realmente lo que nos está diciendo el predicador es que vivamos feliz con la mujer que amamos, y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. La segunda parte del verso 10 dice: todo lo que hagas, hazlo bien. Pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Así que, hermanos, vive feliz con la mujer que amas. Todos los días, la esposa es una recompensa. Lo que hagamos hay que hacerlo bien, porque algún día vamos a morir y ya no habrá nada que hacer. Ha habido personas que muere la pareja. En este caso te voy a platicar el caso de que murió la esposa. El esposo nunca la cuidó, nunca la atendió. La esposa siempre andaba sola o iba sola a los compromisos familiares o a los compromisos de amigos. El esposo nunca se ocupó de ella. Después de tiempo, pasado el tiempo, la esposa muere. Y ahora el esposo va cada domingo a su tumba a llevarle flores. Y todos los días dice que la extraña. Hermanos, ¿qué sentido tiene? Es por eso el consejo que nos está dando el predicador: vive feliz con la mujer que amas, porque los días son cortos y no queramos hacerlo cuando ya sea demasiado tarde. Quizá para algunos es imposible, hermanos, sí lo podemos lograr,
pero siempre y cuando estemos en las manos de Dios. Ahora, para poder ser feliz con la mujer que amamos, debemos de alcanzar el favor de Dios. Porque si no lo hacemos, con ese favor lo estaremos haciendo a nuestras fuerzas y seguramente vamos a fracasar. La palabra de Dios es el único manual que nos dice cómo. Y es muy necesario que la Biblia sea nuestra guía. Y yo te puedo recomendar muchos libros que hablen del matrimonio, pero si no hay una transformación del corazón, una renovación de la mente y el nuevo nacimiento, estos libros solo servirán para que sean una colección más en tu librero. Y de la misma manera, una mala inversión. No estoy diciendo que los libros cristianos de matrimonios sean malos, pero si no hay un entendimiento de la palabra y si no hay una transformación, de nada servirán. Así que sigamos aprendiendo más de este predicador, que es Salomón, y vamos a Eclesiastés capítulo 9, verso 1. Dice el predicador: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Ahora, ¿qué nos está diciendo el predicador? Me dediqué a investigar lo siguiente. Si bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios y de los justos, nadie sabe si Dios les mostrará su favor. Hermanos, he conocido personas muy sabias y he conocido personas muy justas y no les va bien en esta vida. Hermanos, es por eso, te repito, es por eso que nosotros debemos de caminar bajo la gracia de Dios. Recordemos que Salomón tenía la perspectiva del Antiguo Testamento. Cuando el Padre decidió enviar a su Hijo Jesucristo, alcanzamos el favor de Dios, sobre todo para todos los que hemos creído en Él. Nuestra vida, mi vida, con nuestra esposa, hoy es el día, hoy es el tiempo de que seamos diferentes con ellas, porque las tenemos que cuidar. Porque estos días, te repito, estos días son muy cortos. Hermanos, Dios ha depositado su amor en Jesús para con nosotros, para vivir felices con la mujer que amamos. Y acompáñame a la carta de Pablo, carta a los Efesios, capítulo 5, verso 28. En este verso 28 vamos a leer la segunda parte de este verso. Y dice Pablo: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Miren, lamentablemente la sociedad no está entendiendo estos principios, y ni aún los cristianos. Aquellos que se dicen llamar cristianos realmente no aman ni a Dios, porque la palabra del Señor dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo nos dice algo paralelo en esta segunda parte: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Qué tenemos que hacer con nosotros, con nuestra esposa? Sustentarla y cuidarla, siguiendo el ejemplo, porque la segunda parte nos dice, como también Cristo a la iglesia. Hermano, nuestro mayor ejemplo de cuidar a nuestra esposa es Cristo. Si realmente yo digo amar a Cristo, debo de amar a mi esposa, porque yo estoy entendiendo que Cristo sustenta y cuida a la iglesia. De la misma manera, eso debo yo de hacer con mi esposa. Así que no te engañes más. Vive como un verdadero cristiano. Hermanos, al parecer este principio no lo hemos aprendido. ¿Y saben ustedes cuántas esposas cristianas no se sienten amadas por sus esposos? Y por consecuencia no son felices. Y esto lo digo porque hemos conocido esposas de pastores o bien muchas hermanas que no en ninguna manera se sienten amadas. Al contrario,
se sienten menospreciadas, se sienten poco valoradas y se sienten rechazadas. Así que para poder ser feliz con nuestra esposa, primero la tenemos que amar. Varón, te voy a hacer una pregunta. ¿Amas a tu esposa? Seguramente me vas a decir que sí. Pero realmente quien te puede decir si en verdad tu esposa se siente amada es ella. Ahora, no solamente es de palabra decirle a tu esposa, yo te amo, yo te quiero, yo te necesito, eres el amor de mi vida. Hermano, la palabrería sale sobrando. Un esposo que realmente ama a su esposa, quiero que tomes atención, un esposo que realmente ama a su esposa es un esposo proveedor. Un esposo que realmente ama a su esposa es un esposo cuidador, es un esposo sustentador, es un esposo protector, es un esposo ayudador, es un esposo amoroso, un esposo que es ejemplo, un esposo que es guía, un esposo que es motivador y por último, un esposo que es buen padre. Te pregunto, ¿reúnes todos estos requisitos? Tampoco me digas que unos cuantos, no hermano, se tienen que cumplir todos para que en realidad tú manifiestes el amor que tienes para con tu esposa. Es lo que nos está enseñando el predicador en este capítulo 9. Que seamos felices con la esposa que amamos, porque la vida es corta. Lo que te acabo de mencionar, lo tenemos que hacer en esta vida, te repito, que es tan breve. Así que comencemos porque estamos en las manos de Dios. Lo que el predicador nos está diciendo, que las acciones de los sabios y de los justos no sabemos si Dios nos mostrará su favor. Así que vivamos haciendo feliz a nuestra esposa, vivamos bien con ellas. Miren, sería difícil si nosotros hacemos las cosas difíciles. Ahora, se puede decir que los matrimonios en general pasamos por los mismos problemas. Todos los matrimonios estamos cortados por la misma tijera. Todos los matrimonios pasamos por las mismas situaciones, a veces estamos contentos, a veces estamos felices, a veces estamos peleando. Muchas de las veces nos hemos querido separar, nos hemos querido divorciar, no nos aguantamos, no nos toleramos. Eso pasa en todos los matrimonios. Miren, la novela y el guión es el mismo, lo que cambia son los protagonistas. Así que cada uno de nosotros tomemos el papel protagónico, el papel que nos corresponde como esposos que amen a sus esposas y que sean felices con ellas. Eclesiastés capítulo 9, verso 2. Amén. No tengan esa cara de serios. Esta es la enseñanza y apenas vamos comenzando, porque más abajo viene lo más fuerte todavía. Eclesiastés 9:2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como el que teme el juramento. Nos damos cuenta que todo acontece de la misma manera a todos, creyentes o no creyentes, justos e injustos, convertidos o no convertidos, filisteos o no filisteos. Esto ocurre a todos. Hermanos, qué bendición cuando el matrimonio camina bajo el temor de Dios. Y qué difícil, es muy difícil cuando alguno de ellos no es convertido. Primeramente, que no se somete, que no obedece, que no cree y que no camina en el temor de Dios. Dios nos enseña de esta manera clara de cómo debemos de conducirnos delante de la esposa que amamos. Así que, hermano, vive feliz junto a la mujer que amas. Hoy es el tiempo en que lo debemos de hacer. Hoy es el tiempo. Tú que estás escuchando esta predicación, hoy es el tiempo que debes de comenzar a ser feliz con la mujer que amas. ¿Por qué?
porque el hombre no fue creado para estar sin hacer nada. No fue elegido por Dios para no hacer nada. No fue redimido por Dios para no hacer nada. No fue vivificado por Dios para no hacer nada. Y no fue santificado por la gracia de Dios para no hacer nada. Y no esperes a que muera para entonces querer hacerlo. ¿Ya para qué? ¿De qué serviría? No sería de sabios. Ahora, ¿cómo lo debo de hacer? Algunos ya saben cómo hacerlo y lo están haciendo. Y otros llevan años, hermanos, años, y no tienen la remota idea de cómo comenzar a hacerlo. Y para no equivocarnos lo debemos de hacer tal y como lo enseña la palabra, no como yo lo creo, o no como a mí me convenga, o no como yo pienso, sino tal como nos enseña la palabra, y para eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Ojalá este texto que vamos a leer a continuación retumbe tus oídos y hagas conciencia y transforme tu corazón para que trates a tu esposa de la mejor manera y viva feliz. Te repito, quizá ya muy trillado se va a escuchar durante esta enseñanza, y vivas feliz en este corto tiempo que te queda de vida. Nos dice, vosotros maridos. Cuando Pedro dice vosotros maridos, no hace excepción de maridos, está hablando de manera general. Y luego nos dice igualmente. O sea, lo que nos está diciendo Pedro, que tanto el hombre como la mujer, el esposo y la esposa somos iguales. Y sigue diciendo Pedro, vivir con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, debemos de tomar en cuenta en la época que el apóstol Pedro escribió esto. Hermanos, vivir con ellas es el esposo que habita con su esposa. No solamente comparte una casa o los gastos, sino que vive con ella. Un buen esposo sabe de la unidad que Dios ha establecido entre ellos, que sean verdaderamente uno y no sean verdaderamente extraños entre ellos. Un buen esposo sabe del trabajo y la importancia de saber vivir sabiamente con su esposa, sabe demostrar el amor de una manera más efectiva. Miren, cuando nos llega este entendimiento, Dios nos guía para que vivamos sabio y reposadamente con nuestra esposa. Es muy lamentable que sabemos más de otras cosas que saber vivir con ellas. Así es, hermano. Es muy lamentable que sabemos más de otras cosas que saber vivir con ellas. Y yo me voy a poner como ejemplo, porque si pongo cualquier ejemplo, vas a decir, ya lo dijo por mí. Mejor lo digo por mí, para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Todos saben que nosotros tenemos un negocio. Y lo que más, el ejemplo que te puedo poner ahorita es cuando llega un cliente y nos pide unas vacaciones, decide irse de vacaciones. Mi trabajo es hacer una reservación. El cliente llega conmigo, me dice el destino y el hotel, me dice el plan que va a tomar en el hotel. Yo le tomo los datos, le doy la cantidad que debe de pagar por las noches de estancia, por el número de personas. Él me hace el pago, yo hago el depósito en el banco, ¿verdad?, al hotel, para que cuando llegue el huésped o el pasajero al hotel no tenga ningún problema. Repetidas veces me ha pasado de que el huésped o el pasajero me habla del hotel diciendo que su reservación no ha sido efectiva. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Inmediatamente tengo que resolver el problema para que el pasajero lo antes posible le dejen tomar su habitación. Yo no me quedo con las manos cruzadas esperando a ver qué pasa o esperando a ver qué sucede. Yo tomo la situación, tomo el control de la situación y al pasajero le resuelvo su problema.
El pasajero posteriormente me habla dándome las gracias, me dice: Señor, gracias por haberme resuelto el problema, ya me dieron la habitación, ¿verdad? Y en este momento me dispongo a tomar mis vacaciones. ¿Qué fue lo que hice yo en ese momento cuando el pasajero tuvo un problema? Le resolví la situación que había ocurrido. Lo mismo pasa en nuestra familia, lo mismo pasa con nuestra esposa. Para mí primeramente está en resolver la situación de mi casa y de mi esposa y no de afuera. Hermanos, no hemos sido sabios, porque nuestro trabajo quizá lo hagamos bien. Y muchas de las ocasiones quizá en nuestro trabajo nos entreguen reconocimientos de buena puntualidad, o quizá nos entreguen reconocimientos por trabajar con calidad. Pero hermanos, en casa somos muy malos para cumplir esa responsabilidad. Así que nosotros debemos de continuar para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo es posible que resolvamos problemas fuera de nuestra casa y no sepamos qué hacer con nuestra familia? Así que esto, hermanos, lo debemos de hacer todos los días, y aquí es donde empieza nuestro trabajo. Ahora, ¿por dónde debemos empezar? Tal y como lo enseñó Pedro, dándole honor a nuestra esposa. Y honor significa la femenina, y nos enseña que la naturaleza femenina de la mujer debe incitar al marido a honrarla. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pedro? El hecho de que tú tengas de frente a tu esposa y veas su figura femenina es el momento que ella merece ser honrada. Un buen esposo sabe qué hacer para que su esposa se sienta honrada. Eso ya lo debes de saber. La esposa debe de someterse al esposo, pero no por eso debemos de hacerla sentir como una empleada o estar bajo el poder de un dictador. Lo que el apóstol Pedro escribió en aquel tiempo es que el esposo tenía el derecho absoluto sobre su mujer y la esposa no tenía derechos en el matrimonio. En la tradición romana, si un hombre sorprendía a su esposa en el acto del adulterio, podía matarla en ese mismo momento, pero no así con el esposo, cuando el esposo era sorprendido, porque entonces la esposa no podía hacer nada. Los deberes y obligaciones del matrimonio estaban a cargo de la esposa en todas las áreas. Y la enseñanza de Pedro es que el esposo tiene deberes y obligaciones de parte de Dios para con su esposa. Ahora, la esposa es más frágil que el esposo. Frágil habla de la fuerza física en comparación del hombre. Los hombres no tienen la misma fuerza espiritual como la mujer, pero sí tienen más fuerza física. Un buen esposo reconoce las limitaciones que su esposa tiene físicamente y no espera más de ella de lo que es apropiado. Amén. Así que tú eres el hombre fuerte y tu esposa es frágil. Por consiguiente, tú tienes que hacer el trabajo y el esfuerzo pesado en casa, no es tu esposa. Tu esposa tiene la fuerza para tomar un vaso de agua o tomar una jarra de agua, pero no para que vaya por el garrafón. Hermanos, es algo que tú y yo debemos de considerar. Tú eres la persona indicada. Tu esposa hace las funciones menos pesadas en casa, mientras que a ti te toca tomar esa función. Un buen esposo sabe que su cónyuge no solo es su esposa, sino también su hermana en Cristo Jesús. Tanto uno como del otro son coherederos. Los maridos deben saber la gran responsabilidad en el matrimonio y la esposa recibe y el esposo reciben el mismo privilegio espiritual. Ahora, cuando fallamos como buenos esposos, hay consecuencias, sobre todo en lo espiritual, y sin lugar a duda nuestras oraciones tendrán estorbo. Algunos piensan que Pedro tiene en mente las oraciones solamente del esposo,
pero se refiere a las oraciones del esposo, pero también de la esposa. Es por eso que la esposa debe de orar por el esposo, para que el esposo desempeñe bien su función y para que la oración del esposo sea escuchada. Lo que Pedro nos está dando a entender, que deberíamos de tener temor para saber amar, cuidar a nuestra esposa como debe de ser, ya que muchos tienen en poco la oración. Muchas esposas oran por la provisión de su casa, pero si el que es el proveedor no está bien, jamás va a llegar la provisión. Lo que tienes que hacer es orar por tu esposo, porque hay esposos que no son proveedores, hay esposos que no les importa ser proveedores, ya que la esposa trabaja. Hermana, lo que tú tienes que hacer es orar por tu esposo, y si tu esposo no entiende, que Dios trate con tu esposo, pero también te tienes que atener a lo que Dios haga con él. Vamos a Eclesiastés 9:3. Nos dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto van a los muertos. Quizá digas: pastor, qué fatalista es usted, ¿por qué habla de tanta muerte? Pues es lo que nos enseña Eclesiastés, es lo que nos enseña el predicador. Por eso nosotros, como esposos o como familia, debemos de aprender a vivir bien y debemos de saber aprovechar el tiempo ahora que estamos vivos. Y puede ser que algunos no hemos sabido ser buenos esposos o buenos con nuestra familia. Pueden cambiar muchas cosas. Todo es cuestión y todo comienza en el temor de Dios para alcanzar su favor antes de que nos llegue la muerte. Hermanos, te repito, por eso el predicador nos está diciendo: vive feliz junto a la mujer que amas. Todos los insignificantes días de tu vida que Dios te haya dado debajo del sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Los días que nos toca estar con nuestra esposa son muy pocos de acuerdo a la perspectiva de Salomón, y esta es una gran verdad. Así que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, vivamos con sabiduría al lado de nuestra esposa. Seamos sabios, hagamos a un lado la necedad. Hay una historia, en lo particular me ha enseñado mucho y espero que también a ti te enseñe algo. El hombre, por naturaleza, somos muy necios, Los hombres somos muy necios. Y a veces hemos interpretado esa postura delante de nuestra esposa. ¿Recuerdan cuando Dios hizo al hombre e hizo a la mujer, y Dios puso a la mujer como ayuda? Y muchos de nosotros somos tan necios que no aceptamos esa ayuda de parte de Dios. Porque a veces pareciera que la mujer tiene o ejerce cierta autoridad sobre nosotros. Pero no es tanto eso. Aquí lo importante es saber sabiamente con ellas. Porque muchas de las veces, hermanos, lamentablemente nuestra esposa siempre tiene la razón. Pero si somos sabios y dejamos de ser necios, nos dejaremos ayudar por ellas. Y hay una historia, ¿verdad?, que nos va a enseñar mucho, sobre todo a no ser imprudentes con la familia, y debemos de saber cuidarla, de caminar con sabiduría y de caminar en el temor de Dios. Miren, porque los errores que nosotros cometemos, los esposos, sin lugar a duda, ellos pagarán las consecuencias. Como sucedió, te repito, como va a suceder o como sucedió en esta historia. Esta historia se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Y uno de los protagonistas se llama Nabal. Tienes que leer todo el capítulo 25 para que lo puedas entender. El nombre de Nabal significa necio. Y puede ser, muchos hombres
Por eso yo tomo esta historia como referencia, porque si el consejo del predicador es que vivamos feliz con la mujer que amamos, y quizá muchos hombres o muchos esposos sean como un Nabal, pero también hay muchas esposas que se llaman Abigail, son muy sabias, son muy prudentes, y regularmente es muy común ver matrimonios así. Ves matrimonios donde ves una Abigail y ves un matrimonio donde ves un Nabal. Abigail siempre, con esta historia, arregló el problema de su esposo necio. Así que dejemos de ser un Nabal y dejémonos ayudar por nuestra esposa que Dios la puso como ayuda. Afortunadamente en esta historia, Abigail fue una mujer muy sabia y supo enfrentar el problema. Miren, yo quisiera que ustedes, mujercitas, tomaran el ejemplo de Abigail. Porque otras siguen solapando las malas actitudes de sus esposos. Un torpe, necio, flojo, negligente y lamentable, tanto la esposa y el esposo se hacen uno. Y así seguirán juntos, uno del otro, hasta que la muerte los separe. Pero veamos quiénes fueron estos personajes. Vayamos a la historia. Nabal, un hacendado muy rico, dueño de grandes rebaños, que vivía en Maón, al sur de Judá, era del linaje de Caleb. La historia comienza cuando David solicita provisiones para su ejército, cuando estaba desterrado durante el reinado de Saúl, pero su petición le fue negada en lugar de ayudarlo. Porque Nabal les preguntó quién es David, como diciendo, ¿quién es ese? No lo conozco. Y seguramente ustedes se hacen pasar por el ejército de David. Se le hizo saber a David la actitud de Nabal, la cual enojó mucho, pues él protegía la región y quizá esperaba cierta gratitud. David subió con 400 soldados armados para castigar la insolencia de Nabal. Hermanos, aquí tuvo que intervenir Abigail, su esposa, que era bella e inteligente. Con mucha sabiduría convenció a David, dándole regalos, postrándose a los pies de él. David iba dispuesto a vengarse de Nabal por su torpe mezquindad. Abigail le hizo saber a David que la venganza no era propia de él. Y así pudo salvar a su esposo, el necio. Pero cuando Nabal se dio cuenta de lo que había pasado, su corazón se desmayó y 10 días después murió. Hermanos, consideremos esta historia para llevarla a nuestra vida y buscar el consejo de Dios y aprender a ser feliz con nuestra esposa. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Abigail, una mujer bella, prudente y sabia. Nabal, un hombre torpe, mezquino, imprudente y necio. Sería un desperdicio de días si no los aprovechamos correctamente. Ahora, aquí no importa la situación que estemos pasando o que estemos viviendo, si estamos bien o mal económicamente, hermano, no depende de eso. Porque mucha gente piensa que solamente teniendo pueden ser felices, solamente teniendo dinero pueden ser felices, pero no siempre es así. Lo que importa es vivir juntos con nuestra esposa. Proverbios 17:1. Proverbios 17:1 nos dice, mejor es un bocado seco y en paz que en casa de contiendas llena de provisiones. El escritor de Proverbios nos dice, mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Hermanos, te repito, no importa la situación que estés, aquí lo importante es que aprendas a ser feliz con la mujer que tú amas. Leímos anteriormente, este mal hay entre todos los que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Ahora, todas las familias pasamos por lo mismo.
Ya lo mencionamos, todos tenemos los mismos problemas. Te hago una pregunta, ¿tienes a tu esposa? ¿Está viva? Aún hay esperanza. Eclesiastés 9:4 nos dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Con el punto de vista del predicador respecto a la vida y a la muerte, la alegría solamente se encuentra en el momento y esa la debemos de aprender a vivir con nuestra esposa. En aquella época se tenía en poco a los perros. Tenía más relevancia un león por su fuerza y su agresividad. Así que varón, si has hecho poco por tu esposa y tu familia, levántate, esfuérzate y haz lo que tienes que hacer. Hazlo ya, porque la vida es corta, la vida se acaba, la vida es breve, la vida es efímera. Así que hermanos, todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Te repito, la palabra de Dios es nuestra guía. Y veamos qué escribió Salomón. Proverbios 5:18. Uno no puede, a veces nuestra mente, nuestro corazón no puede entender todo esto que escribió Salomón. Y aún sabiendo, ahora que ya hemos aprendido cómo fue la vida de Salomón, y la pregunta es, ¿cómo Salomón se atrevió a escribir esto? Hermanos, la palabra de Dios está llena de consejos, llena de sabiduría, que si tú y yo las llevamos a cabo y los aplicamos, nuestra vida será de mejor provecho en esta tierra. Y más aún, con todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo. Mucha gente piensa o dice que estamos en los últimos tiempos. Hermanos, dicen y piensan que estamos en los últimos tiempos, pero no hacen nada por amar a su esposa. Y no hacen nada por ellos mismos, y no hacen nada por su familia. ¿De qué servirá estar en los últimos tiempos si nuestra vida, si nuestra propia vida no ha sido de provecho? Veamos qué escribió Salomón, Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Salomón hace mención del plan de Dios para el matrimonio. Incluso él mismo no lo hizo, porque él te está diciendo que te alegres con la mujer de tu juventud cuando él tuvo 1000 mujeres. Miren, lo que Dios quiere para el hombre es que se case con la esposa de su juventud, que se alegre y se regocije con ella y viva por el resto de sus días hasta que la muerte lo separe. La exhortación que hace Salomón es de alegrarse con la esposa de tu juventud. ¿Y saben por qué? Porque nosotros la elegimos. La esposa que está contigo, la esposa con la que tú vives, tú la elegiste. Nadie te la impuso. Es por eso que nosotros debemos de vivir y de alegrarnos con nuestra esposa. Hermano, lo que estamos viendo es el fracaso de Salomón en esta área. Si un hombre no está satisfecho con su mujer, la esposa de su juventud, entonces no estará satisfecho con 1000 mujeres, tal y como le pasó a Salomón. Así que hermanos, procura hacer bien las cosas delante de la mujer que amas. Ahora, Dios ha provisto al hombre una mujer quien satisfaga sus necesidades sexuales. Y muchos han creído que la satisfacción sexual se encuentra solamente fuera del matrimonio, pero esto es solamente una ilusión y es un engaño. Miren, el que adultera puede ver cómo el río se convierte en alcantarilla, pero el esposo fiel puede ver cómo el agua se convierte en vino. Dios creó el sexo no solo para la reproducción, sino para disfrutar de él.
Dios no puso una barrera dentro del matrimonio para robarnos el placer del sexo, sino para aumentar el placer y saberlo cuidar. El marido debe ser cautivado por el amor de su esposa, debe expresar la alegría de un amante cautivado. Incluso la esposa puede hacer que su esposo esté siempre ebrio con su amor. El hombre puede encontrar una satisfacción en su esposa que ninguna otra mujer le puede dar. Por eso dice Salomón: y alégrate con la mujer de tu juventud, porque tarde o temprano puede morir el uno o el otro. En la Biblia hay otra historia a este respecto. Y esta historia quizá muchos no la conocen. Te repito, yo te puedo contar historias de personas, pero como lo dije la vez pasada, mejor vayamos a la Biblia y que la Biblia nos enseñe. Sirve de que los ejemplos que leamos están escritos y no es una mera historia. Ezequiel 24:15. En Ezequiel 24:15 vamos a ver la muerte de la esposa de Ezequiel. Miren, en muchos lugares te enseñan cómo subir al éxito, cómo subir a la cima, cómo lograr tu propósito, cómo ser un campeón, pero nunca te enseñan cómo ir al hoyo. Es duro, pero es la palabra de Dios. ¿Y cómo arrancar esta hoja? Si ahí está escrito. Nosotros no podemos omitir la palabra de Dios. Hermanos, el mensaje central es que aprendamos a vivir en esta vida que es tan corta, y ahora con tanta enfermedad, y ahora con tanta delincuencia, y ahora con tantas cosas que están pasando. Aprendamos y vivamos felices el tiempo que nos quede en esta tierra. Así que vamos a Ezequiel 24:15. Vayámonos despacio para que no digas que es mi cuento o es mi historia, es algo que está escrito. Y aquí vamos a ver en el verso 15 que dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Estas son palabras escritas por Ezequiel. Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿Quién era el deleite de sus ojos? ¿Su esposa? Dice: no endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Verso 18. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Hermanos, a esto se le llama obediencia. Te repito, aprovechemos el tiempo. ¿Puedes ver, analizar cada palabra escrita por Ezequiel? Imagínate el corazón de Ezequiel cuando Dios le dijo que su esposa iba a morir. Y que de golpe el deleite de tus ojos ya no iba a estar junto a ti. O sea que cuando menos se lo imaginaba, ni siquiera supo ni a qué hora ni el momento en que su esposa iba a morir. Se lo quitó de repente. Hermanos, es por eso que nosotros aprovechemos, es por eso que tenemos que aprovechar, es por eso que tenemos que vivir, es por eso que tenemos que estar bien. Es por eso que tenemos que disfrutar, es por eso que nos tenemos que gozar ahorita. Porque quizá el deleite de nuestros ojos, tanto de la esposa como del esposo, se nos quite de golpe. ¿Por qué esperar a que muera para entonces querer hacer algo? Tú que estás escuchando o viendo este mensaje, hazlo. Porque no sabemos en qué momento ese deleite de nuestros ojos va a ser quitado. Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido.
Con un efecto poético, Salomón saca adelante la creencia de que toda la existencia y conciencia termina en esta vida. Es mejor que lo hagamos ahora y no estemos con el remordimiento toda una vida. Miren, si no lo hacemos, ya no habrá más esfuerzos, ya no habrá más proyectos, ya no habrá más nada, porque los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Lo que hagamos en esta vida tiene que valer la pena, tenemos que aprender a disfrutarla. Y qué mejor con la mujer que amas. Y qué mejor con la mujer que amas. Porque pasados los años, ni quien se acuerde de lo que hicimos, de lo que logramos, de nuestros sueños o de nuestros proyectos, de lo que nos preocupamos, de lo que sufrimos, de lo que padecimos o de lo que morimos. ¿Tú sabes algo de tus tatarabuelos? ¿De los abuelos de tus abuelos? No sabes nada. Ni quien se acuerde y ni quien se preocupe por investigar. Así pasará con nosotros, pasado el tiempo. Eso es lo que nos quiere enseñar este libro de Eclesiastés. Eclesiastés 9:6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Lo que está diciendo el predicador, lo que hayas hecho en su vida, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada en este mundo. Hermanos, ¿estamos entendiendo el mensaje? Las palabras del predicador nos enseñan que dejemos de llevar una vida ordinaria, una vida sin propósito, una vida sin sentido, una vida sin compromiso, una vida sin hacer nada, una vida sin Dios. Hermanos, hagamos que el tiempo que Dios nos permita estar aquí, hagámoslo con gusto, con alegría. Deja las contiendas, deja las peleas, deja las envidias, porque eso de nada aprovecha. Haz que el fruto del Espíritu viva dentro de ti. Haz que el amor se haga vivo, haz que el gozo, y haz que cada uno de ellos, hermanos, prevalezca y esté verdaderamente dentro de ti. Porque no sabemos que de una manera repentina nuestros ojos se cierren y ya jamás volvamos a ver este mundo. Porque ya no habrá más nada. Eclesiastés 9:7. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos? Así como estamos, dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Verso 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Lo que nos está diciendo el predicador. Así que adelante, come tus alimentos con alegría. Hermano, que tu mesa no se vuelva una batalla campal. Come tus alimentos con alegría, disfruta tus alimentos y bebe tu vino con un corazón contento. No vayas a pensar que estoy hablando un vino donde tú te embriagues. No, hermano, lo que está diciendo aquí es que vivamos, que comamos y vivamos con alegría. Porque Dios lo aprueba. Verso 8 nos dice, vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. Amén. Hermanos, así que disfrutemos de esta vida. Y si tienes ropa que poco usas o poco te pones, póntela. No sea que el día que te mueras, ese día te lo pongan. ¿Qué caso tendría si nunca te lo viste? Y si tienes perfume, termínatelos, porque no somos muy común a que usemos perfume.
En mi caso, yo tengo perfumes, pero nunca me los pongo. Creo que hoy y a partir de hoy me van a oler más. ¿Verdad? Ahí están mis hijos, ahí ellos saben que tengo perfumes y ahí están en sus cajitas. Así que esperemos que Dios haya hablado a tu vida, haya hablado a tu corazón. Pero ¿a qué esposa no le gustaría sentirse amada por su esposo? A todas. Y si tú, esposa, no te sientes amada por tu esposo, ora por él. Deja que Dios sea quien lo transforme. Deja que Dios sea quien lo cambie. Porque lamentablemente la esposa quiere hacer el esposo a su imagen y semejanza y nunca lo vas a lograr. Él tiene que ser a imagen y semejanza de Dios, no tuya. Siga adelante, no te desanimes. Y el esposo que realmente ama a su esposa, sea feliz. Sé feliz con ella. Estas palabras de Ezequiel quizá a todos nos marcó. No sea que de repente se termine la ilusión de tus ojos. Así que vamos a orar. Vamos a orar y agradecerle a Dios por esta enseñanza que hace mucha falta en estos tiempos, por todo lo que estamos pasando. Hay una crisis a nivel mundial, hay una delincuencia a nivel mundial, hay familias desintegradas, pobres personas, pero más sin en cambio estamos en las manos de Dios, estamos bajo la provisión y seguimos sus ordenanzas y sus mandamientos en amar a nuestra esposa porque la vida es breve. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias hoy por esta enseñanza. Gracias te damos, Señor, por todo aquello que nos has dado, Señor. Reconocemos que nos falta mucho para amar a nuestras esposas, pero para eso dejaste tu palabra, para guiarnos, Señor. Señor, bendecimos la vida de cada una de ellas. Y muchas de ellas no se sienten amadas, Señor, y hoy oramos por ellas para que tú les sigas dando de esa fuerza, pero sobre todo de esa fe para que sigan perseverando en tu palabra y para que se sientan amadas y apreciadas por sus esposos. Bendice la vida de cada uno de ellos. Señor, guarda sus vidas, guarda sus familias. Y Señor, que esta palabra hoy dicha de parte tuya, que ha sido revelada por tu Espíritu Santo, que no sea una palabra o que no sea una semilla sembrada por el camino, sino que sea una buena semilla, Señor, que dé fruto al 100%, Señor, y que nosotros como esposos podamos entender a través de esta enseñanza que tú nos has permitido dar, que la llevemos a cabo, Señor. Gozarnos con la mujer de nuestra juventud y ser felices con la mujer que amamos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y sigamos este consejo.